Muy buenas tardes y bienvenidos a esta mesa de trabajo número 3 en modalidad virtual, que es Ingeniería y Tecnología. Veo que el maestro eh, Samuel, Samuel Salazar se conectó. Si pudiera compartirnos ya su pantalla para dar inicio de manera puntual. Sabemos que tenemos 15 minutos de exposición y 5 minutos para preguntas. Un servidor, el maestro Juan Carlos Barroso Gómez y el maestro Juan Carlos Salas Basarte, vamos a estar como moderadores de trabajo en esta mesa de Ingeniería y Tecnología. ¿Se encuentra listo, maestro Samuel? Sí, permítanme un momento, por favor. Voy presentando su trabajo. Es síntesis y evaluación de películas de eumelanina FE3 o 4 para sus posibles aplicaciones en dispositivos termo 11 o eléctricos. Los autores Samuel Alexis Salazar Flores, Edna Karina de la Cruz Terrazas y Edgar Onofre Bustamante. Nos acompañan del Instituto Politécnico Nacional, Cicata, Unidad Altamira. ¿Sí le están viendo Maestro ahora? Samuel, sí ya empezamos a ver su presentación. Ahí está listo, maestro. Perfecto. Eh, bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Samuel Alexis Salazar Flores. El día de hoy presentaré y explicaré mi proyecto titulado Síntesis y caracterización de películas de eumelanina magnetita para sus posibles aplicaciones en dispositivos termoeléctricos. Este es el contenido general de mi presentación. Y para empezar, es necesario el comprender que en la actualidad la mayoría de las herramientas y dispositivos empleados en nuestras actividades rutinarias requieren de energía eléctrica para poder operar. Sin embargo, de acuerdo con la revisión estadística de energía mundial, cerca de 2/3 se es desperdiciada en forma de calor residual y se sabe que actualmente se consume cerca de 600 exajoules por año, cantidad que ha ido incrementando un 2% en promedio a lo largo de 50 años de estudio. Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía estima que casi el 80% de las fuentes principales son provenientes del petróleo, gas natural, carbón, lo que representa además de un serio problema energético, también un problema ambiental. Los dispositivos electrónicos tienden a calentarse debido al flujo desorganizado de los electrones en sus componentes internos. Este calor puede ser aprovechado por los materiales termoeléctricos, los cuales son capaces de transformar la energía térmica en eléctrica de acuerdo con el efecto Seebeck. Como podemos ver en la figura 2, cuando juntamos dos materiales diferentes, se hacen estos conductores o semiconductores, y los sometemos a una diferencia de temperatura. Esto les provoca una corriente y por lo tanto también un voltaje. Esta característica puede mejorar con el incremento de la diferencia de la temperatura, como vemos en la gráfica de la derecha, donde el rendimiento tiende a incrementar de forma exponencial cuando la diferencia de temperatura es mayor, teniendo en cuenta que el rendimiento es el porcentaje de la energía térmica que se logra transformar en eléctrica. Pero en sí, ¿qué es eso de la figura de mérito que se representa en el eje de las X? Pues bien, es una ecuación adimensional representada con las letras ZT que determina la eficiencia de un material termoeléctrico y relaciona cuatro de sus propiedades que son la conductividad eléctrica y térmica, la diferencia de temperatura entre estos y el coeficiente de Seebeck. Aquí ya es el principal problema de estos materiales, ya que usualmente la conductividad eléctrica de un material cuando la conductividad eléctrica de un material tiende a ser alta, la térmica también lo es, lo que dificulta el que logren alcanzar una alta eficiencia, al menos en este campo. En la figura 4, en la derecha, se muestra varios semiconductores. Entre ellos, unos de los que sobresalen son el teleruro de plomo y el teleruro de bismuto. Son de los más utilizados en la actualidad. Estos materiales presentan muchos problemas, como lo son la alta toxicidad, que pueden llegar a ser un poco escasos y por lo tanto también algo costosos, además de que su proceso de extracción llega a ser
bastante contaminante para el medio ambiente. Esta es una de las principales razones por las que se ha exhortado a la investigación por nuevos materiales que logren sustituirlos. Y para lograr esto, existe una clase de material que podría obtener o conseguir esa meta, conocidos como polímeros conductores. Eh, y uno que ha llamado mucho la atención en las últimas décadas en este campo de investigación es la eumelanina. Este polímero, sus propiedades conductoras como polímero conductor fueron descritas por John McInnes en 1972. Él logró determinar diferentes propiedades de este material, como lo es la biocompatibilidad, lo que le permite, además de ser un material conductor, también que se puede utilizar en el campo de la medicina. Por otro lado, en 2009, la Universidad de Bari, en Italia, demostró que este polímero presenta una conductividad eléctrica de 10 a la menos 13 siems por centímetro y un valor de banda prohibida de 3 electronvolts, lo que lo haría categorizar como un semiconductor. Además, demostrando que el material sintético presenta propiedades, como podemos ver en la gráfica A, mucho mejores en comparación al natural. En 2013, se empleó partículas de magnetita como refuerzo en el polialcohol vinílico coácido acrílico para mejorar su conductividad eléctrica. Esta incorporación fue todo un éxito y se logró mejorar dicha propiedad, demostrando un punto límite para cada polímero debido a una tendencia de aglomeramiento por las propiedades magnéticas de estas partículas. En 2018 se demostró cómo la eumelanina presentó una curiosa mejora de su conductividad eléctrica en función de su porcentaje de humedad relativa, lo cual permitió alcanzar un valor máximo de 10 a la menos 5 siems por centímetro, como podemos ver en la figura 7, en la gráfica A. Este cambio no es lineal debido a que el agua se incorpora en dos partes del material, en la parte interna o en la matriz del polímero, así como en la superficie de este. Por otro lado, en 2019, se estudió que este polímero, al incorporarle partículas de óxidos de zinc, eh, lograba mejorar lo que era su conductividad eléctrica, pasando a un valor de hasta 10 a la menos 3 siems por centímetro y un valor de banda prohibida disminuida de 2.7 electronvolts. La importancia de este trabajo radica en el desarrollo de nuevos materiales termoeléctricos que logren un mejor aprovechamiento de la energía al mostrar una alta eficiencia, pero sin todos los problemas ya antes mencionados, problemas del tipo ambiental principalmente. Se ha mostrado cómo los polímeros conductores son buenos candidatos para lograrlo, a su vez como los óxidos metálicos han logrado mejorar las propiedades termoeléctricas de estos materiales, y es por ello que se propuso la elaboración de partículas de magnetita para incorporarlas en la matriz de la eumelanina con la finalidad de mejorar sus propiedades termoeléctricas, estudiar sus cambios, compararlos y evaluar su eficiencia. El objetivo general de este proyecto es el evaluar la eficiencia de las películas de melanina magnetita con la finalidad de determinar si es un material idóneo para ser utilizado en dispositivos termoeléctricos. Con respecto a la metodología experimental que se llevó a cabo, primero se sintetizaron lo que fueron las partículas de magnetita con la técnica de coprecipitación. Para ello se utilizó como reactivos precursores el cloruro de hierro 2 y 3 y como agente precipitante el hidróxido de sodio. El sistema en sí consistió en un matraz de 3 vías, el cual estuvo en constante agitación por agitación magnética, y en la parte superior se encontraba la mezcla de sales, el cual fue goteando al interior del matraz. Se realizó un total de 6 pruebas a temperaturas de 50, 60 y 70 Celsius. En algunas de las pruebas se utilizó nitrógeno y en otras no. Esto con el fin de determinar qué tan indispensable es este gas para poder preparar el material, dado a que todo lo reportado en la literatura, o la mayoría de los trabajos reportados en la literatura, manejan este tipo de gases para crear un ambiente inerte, principalmente para evitar la formación de otros compuestos. Sin embargo, se tenía la hipótesis de que se podía solucionar esta necesidad con el diseño del sistema y el método utilizado.
Con las partículas ya sintetizadas, se llevaron a secado a 100 Celsius y se obtuvo como un producto un polvo oscuro. En el caso de la elaboración de las películas, se utilizó eumelanina de la compañía Sigma-Aldrich, empleando dimetilsulfóxido como disolvente y realizando un total de 4 pruebas. Con el polímero puro y a, con el polímero puro y a 10, 12 y 14% en peso de magnetita sintetizada, preparando así soluciones en las cuales se depositó en la base del spin coater, calentando a temperatura de 140 Celsius y llevándolo a una agitación de revoluciones por minuto de hasta 1000 revoluciones por minuto durante 2 minutos seguidos, provocando la expansión de la solución sobre el sustrato de vidrio y la evaporación del disolvente. Esto permitió el recubrimiento del sustrato y su adherencia a este, obteniendo así películas simples y compuestas del material final. Primero, se analizaron las propiedades morfológicas, termoeléctricas y composición de las partículas de magnetita ya preparadas. A partir de estos datos se escogió el mejor candidato para ser utilizado como refuerzo del polímero y al preparar las películas para poder preparar las películas, que en este caso fue la muestra SN1-50. A partir de aquí se elaboraron las películas de eumelanina y eumelanina magnetita, que fueron caracterizadas sus propiedades térmicas y termoeléctricas, para posteriormente con todos estos datos determinar la figura de mérito final de cada una de las muestras. Los resultados obtenidos de las partículas de magnetita fueron los siguientes. En el caso de FTR, esta técnica nos permitió confirmar la presencia de óxido de hierro, el descartar la formación de otros compuestos o de la presencia de impurezas en la muestra, y como se muestra en la figura 8, podemos observar los espectrogramas de las 6 muestras analizadas, preparadas con y sin nitrógeno, las cuales presentaron 4 bandas. Las 3 primeras son producto de la humedad presente en el material, que se encuentra en alrededor de 3430 ciems a la menos, centímetros a la menos uno que diga, seguida por otras 2 bandas más débiles, producto de la tensión simétrica y flexión asimétrica de los enlaces de las moléculas de agua, respectivamente. La última banda, alrededor de 580, es el producto de la tensión asimétrica de los enlaces entre el oxígeno y el hierro. Las señales obtenidas fueron prácticamente similares sin cambios significativos. Solo se confirmó la obtención de óxido de hierro, pero este pudiendo ser magnetita, hematita o magemita, dado a que sus espectros son muy similares. Por otro lado, los difractogramas por XRD mostraron 6 señales en ángulos aproximados entre 30 y 64. La magemita y hematita que ya mencioné previamente muestran un patrón de difractograma muy similar con los obtenidos en los resultados, pero con la diferencia de que debido a que son estructuras del tipo cúbica en forma espinela inversa, muestran 2 señales previas al ángulo 30, en 27 y 24 aproximadamente, algo que estas muestras no presentan, con lo cual es muy probable el haber obtenido casi en su totalidad magnetita, descartando la presencia de los otros óxidos. El análisis del tamaño de cristalito presentó un valor promedio de 12.7 nanómetros, siendo analizada la segunda señal más intensa para evitar errores debido a la dispersidad de datos. eh, Podemos observar una tendencia de disminución de este valor con el incremento de la temperatura de síntesis en las que fueron preparadas, independientemente del uso del nitrógeno. En el caso de la técnica DLS, la primera prueba no estaba dando los resultados esperados y esto fue atribuido a la tendencia del material a su rápida aglomeración por sus propiedades magnéticas. Es por ello que se llevó a cabo una segunda ronda de pruebas, donde se preparó soluciones menos concentradas y llevadas a 45 minutos en baño ultrasónico tratadas. Gracias a estas modificaciones, se mostró un cambio significativo en los resultados, mostrando un valor promedio de 230 nanómetros para casi un 95% de las muestras. Además, podemos observar cómo el tamaño de partícula promedio fue disminuyendo con el incremento de la temperatura de elaboración. Al analizar el material por espectroscopía de ultravioleta visible,
Primero se obtuvieron los espectrogramas de las muestras de magnetita dentro de un rango de 200 a 1100 nanómetros, como se muestra en la figura 8. Estos no presentaron señales propias de algún compuesto, sin embargo, se mostró una tendencia del material a incrementar su absorbancia hacia 800 nanómetros. A partir de estos datos se pudo obtener la información que vemos en lo que es la figura 8, que es el cálculo de banda prohibida de cada una de las muestras a partir del método de Tauk, con un valor promedio entre 2.19 y 2.73 electronvolts. Es decir, que el material, además de ser magnetita confirmado, que es una partícula, también categoriza como un semiconductor. Perdón, maestro, Samuel, Sí, ya van 15 minutos, ¿sí? De la presentación. Gracias. comprendo. Bueno, ya por terminar, se demostró que el nitrógeno gaseoso, que diga, los análisis termoeléctricos de la magnetita, se muestra que una tendencia de incremento de esta propiedad conforme va incrementando la temperatura y de disminución de conductividad térmica. Como conclusiones preliminares, se ha demostrado que el uso del nitrógeno no es indispensable para la elaboración de este material. Este puede ser sustituido por un sistema con el mínimo acceso al aire y una alta velocidad de agitación. El incremento de la temperatura de elaboración afectó a la posible separación de las moléculas de los reactivos, permitiendo una mejor organización y dada su tendencia de aglomeramiento. El uso de nitrógeno pudo afectar el aire restante del contenedor que pudo quedar un poco de oxígeno en el interior, dando como resultado un incremento de su conductividad térmica, dado a que el resto de los óxidos tienen un valor por encima que el de la magnetita. Y por último, se concluye que el material sintetizado, que es la magnetita, bajo las condiciones especificadas, es un material idóneo como refuerzo para polímeros, por lo que este trabajo todavía se encuentra en investigación. Esas fueron algunas de las referencias consultadas. Agradecimientos al CICATA Unidad Altamira, al CONACYT, al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Veracruzana y por supuesto a ustedes. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias al maestro Samuel. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al trabajo del maestro Samuel? ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, si no hay pregunta, le agradecemos al maestro Samuel su participación. Muchas gracias y continuamos con la siguiente presentación. Adelante, maestro Juan Carlos. Vamos a continuar con el siguiente trabajo. Es la técnica de partición del oleaje aplicada a la línea de vaguada del 19 de mayo del 2021. Los autores es Ulloa, MJ, Vargas Castilleja y Rolón Aguilar. Ellos nos acompañan del Instituto Politécnico Nacional CICATA Altamira, División de Estudios de Posgrado, y también de la Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, perteneciente al cuerpo académico número 29. Adelante, maestros, tienen a partir de este momento 15 minutos de exposición y 5 minutos para preguntas. ¿Se ve ya la presentación? Sí, maestro. Sí, perfecto. Entonces, inicio, me voy a ir rápido por cuestiones de tiempo. Este es un trabajo en conjunto con colegas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y nos vamos directo al grano.
El 19 de mayo de 2021 fue un día histórico para la zona conurbada de Altamira, porque en pleno estadio Tamaulipas, jugando la Jaiba Brava, uno diría que los dioses del Olimpo le echaron porras a la Jaiba Brava y generaron una tormenta eléctrica muy espectacular que generó pues el asombro de los visitantes y también pánico. Y la pregunta que uno se hace desde un punto de vista científico es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se generó la tormenta? Otra característica que hubo ese 19 de mayo es que la zona conurbada del sur de Tamaulipas fue azotada por vientos muy intensos. Eso se mostró sobre todo en el río Pánuco, a la altura del Paso del Humo, donde en la figura izquierda vemos dos embarcaciones que están tratando de acercarse a la costa, e incluso ya muy cerca de la costa, pues la proa de las embarcaciones tendía a unirse. Por supuesto, adentro de la embarcación, pues hay gente que utiliza estas embarcaciones para cruzar de Tampico a Tampico. Y bueno, ya cerca, pues dificultades para atracar. Al día siguiente, en los periódicos, pues salió el recuento de los daños, ¿no? Debido a estos vientos muy intensos, caída de 30 árboles, caída de bardas y espectaculares, caída de cables de la CFE, cortes en suministro de energía eléctrica, daños en vehículos y motocicletas, crisis nerviosa en personas. Y la pregunta obvia es, ¿qué fue lo que ocurrió, no? Esta es una aplicación que se llama Ventushki, que es de pronóstico del viento, y lo que vemos aquí es una banda en color azul, en donde hay una convergencia de vientos con componente sur y vientos con componente norte. Esto que está aquí, esta banda azul, se conoce como línea de vaguada, y es una línea de presión mínima que está en medio de dos zonas con presión máxima. Y eso genera gradientes de presión, de manera que en las orillas de esta línea de vaguada los vientos son muy intensos. Uno puede pensar en el cañón del Colorado, por poner una analogía, donde en el fondo está el río, línea de presión mínima, y las paredes del cañón pues están en la zona de transición, y hasta arriba, en la zona arriba del cañón, pues es la presión máxima. Entonces, de nuevo, es una zona de presión mínima en medio de dos sitios con presión máxima. Entonces, lo peligroso son en las zonas de presión máxima, porque es donde están los vientos más intensos, y es algo que se conoce como línea de vaguada. Este es el campo de viento obtenido numéricamente. Vemos, está en colores, está la velocidad, y aquí se ve la acción de la velocidad del viento más intensa, ¿no? Las flechitas estas que vemos, estas líneas se conocen como barbas del viento e indican la dirección de donde viene el viento. Entonces, el punto amarillo es un sitio frente a Altamira, en donde hicimos mediciones del oleaje durante el paso de la tormenta, y lo que uno ve aquí de estos mapas es que efectivamente, o sea, el viento viene del norte. Entonces uno puede pensar, es un norte. Y sí, es un norte en el sentido de que viene viento del norte, pero no es un norte en el sentido de un sistema frontal atmosférico. Este es otro fenómeno meteorológico que se conoce como línea de vaguada o simplemente vaguada. Aquí lo que tenemos es el campo del viento para el 19 de mayo a las 9 horas, o sea, es igual a la gráfica anterior, simplemente aquí estamos graficando las rachas máximas de viento, y para que noten, ¿no?, cómo estas zonas de viento muy intenso pues está avanzando en la zona conurbada del sur. Las rachas máximas reportadas en el Aeropuerto Internacional de Tampico fueron de 72 kilómetros por hora. No solamente hubo viento, también hubo lluvia. En la zona conurbada, la lluvia no fue fue llovizna ligera,
pero digamos que en la zona de Veracruzana, ya más, un poco más al sur, cruzando el Pánico, sí hubo lluvias más intensas. Este es un mapa meteorológico de cómo se describen las vaguadas. Es el tipo de mapas o similar a los que se presentan en Televisa del Golfo, en los noticieros locales, con Deyanira Alvarado, en donde las líneas de vaguadas se representan por estas líneas punteadas. Este es del 22 de mayo, pero y si bien la línea de vaguada ya no está afectando la zona sur, pues sí sigue afectando la zona norte y a lo largo de todo el estado de Veracruz. Entonces, generalmente se refieren como las líneas de vaguadas como zonas de inestabilidad, implicando pues que los vientos son intensos. Ahora, ¿por qué nos interesan las líneas de vaguado? Ya vimos algo desde el punto de vista meteorológico, pero también las líneas de vaguado, estos vientos intensos generan oleaje. Nos interesan porque hay unos dispositivos que se llaman CEOs, convertidores de energía del oleaje en electricidad, que capturan la energía mecánica del oleaje y la convierten en electricidad. Entonces, estos instrumentos, antes de ser puestos en el mar, pues necesitan ser probados. O sea, un instrumento que se pone en el mar necesita resistir las condiciones inhóspitas del mar. Entonces, estas son pruebas de laboratorio donde se ve un dispositivo y se estudia la interacción del dispositivo con el oleaje. Y aquí vemos pues que es una ola muy peraltada que está afectando, incluso puede romper sobre el dispositivo. Entonces nos interesan los parámetros del oleaje que pueden o que se pueden presentar en un sitio y que pueden afectar el desempeño de los dispositivos. Este es otro ejemplo de un experimento de laboratorio y de otro tipo de dispositivo donde se ven dos olas que forman parte de un grupo. Es otra característica del oleaje. El oleaje se propaga por grupos de olas, grupos de entre 2, 6 olas, pasa un grupito, después viene una zona de oleaje muy bajito, después se presenta otro grupito y así se van propagando. Entonces son grupos de olas que se pueden reproducir en laboratorio numéricamente. Bueno, entonces nosotros tenemos un equipo de oleaje frente a la costa de Tamaulipas que está midiendo oleaje y corrientes, y se presentó la línea de vaguada y claro, tenemos las mediciones de las condiciones de tormenta generadas. Entonces, nos interesa obtener parámetros del oleaje en condiciones de tormenta que se puedan utilizar para hacer simulaciones numéricas o en laboratorio de la interacción de estos dispositivos con el oleaje. Y también nos interesa identificar lo que llamamos sistemas de oleaje diferentes que se generan. Las tormentas utilizando una técnica que se conoce como partición del oleaje. ¿Pero qué es eso de partición del oleaje? Bueno, esta es una fotografía del estado del mar. Y uno se pregunta, ¿qué es el estado del mar? Bueno, el estado del mar es simplemente la superposición de ondas generadas por el viento de diferentes características que al sumarse nos generan las características de la superficie del mar que nosotros vemos día a día. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, oleaje que se mueve en esta dirección hacia nosotros, tenemos otras olas que se mueven en dirección oblicua, otras olas que se mueven a lo largo de la pantalla. Entonces, la suma de todo esto es lo que se conoce como el estado del mar. Cada una de estos olas individuales podemos pensarla que es un sistema de olas generada bajo condiciones diferentes o bajo condiciones similares. Entonces, lo que dice uno es que estas olas individuales constituyen un sistema de oleaje. Y de manera técnica, cada uno de estos sistemas del oleaje, el poder identificarlo, decimos que es una partición del oleaje. O sea, cada sistema es una partición del oleaje, y partición del oleaje pues es poder diferenciar estos diferentes sistemas del oleaje. Entonces, esto es lo que vemos. Pero también cuando tenemos un aparato medido, que está midiendo oleaje, el aparato mide esto, el estado del mar. Y de las mediciones nosotros queremos regresar hacia atrás, ¿no? A poder identificar cuáles son los sistemas de oleajes generados. Y eso es lo que es la partición del oleaje.
¿Cómo lo hacemos? Existe software libre que se aplica a algo que se conoce el espectro direccional del oleaje. El espectro direccional del oleaje es una forma en la que se distribuye de la energía del oleaje en términos de la frecuencia y en términos de la dirección, de manera que podemos identificar en qué frecuencias y en qué dirección está la energía más alta. La energía del oleaje es proporcional a la altura al cuadrado, entre mayor energía, mayor altura. Esta es una representación en 3D, pero también lo podemos representar en 2D, en términos de la dirección, que serían las direcciones donde viene el oleaje, y aquí graficaríamos la energía del oleaje, solamente que aquí estamos graficando el número de particiones, o sea, es otra de las que podemos, una forma de graficar que en este espectro de energía se identificaron 4 particiones, como decir, identificamos 1, 2, 3, las 4 primeras imágenes que sí, y cada una de ellas tiene características diferentes, y el sistema, en términos de parámetros del oleaje y el sistema, el software libre de partición del oleaje nos permite identificar. Aquí lo que tenemos ya son las mediciones. Lo que estamos graficando es la potencia del oleaje que se obtiene de esta ecuación. Es la multiplicación del espectro de energía por lo que llamamos velocidad del grupo, y se hace la sumatoria en términos de frecuencia y dirección, y obtenemos la potencia en kilowatts sobre metro. Las líneas punteadas indican el periodo en donde ocurrió la línea de vaguada. Entonces, antes de la línea de vaguada, pues el oleaje está tranquilo, se vino el viento súper intenso, y luego el oleaje o la superficie del mar respondió incrementando su potencia, ¿no? Generando dos máximas, y conforme se va pasando la línea de vaguada, el viento es menos intenso y pues vuelve a decaer. Entonces tenemos periodos cortos de tiempo donde el oleaje es muy intenso y se generaron olas relativamente altas. Aquí en el eje derecho, vertical derecho, en color azul, pues tenemos el número de particiones identificadas por el software, y lo que notamos es que el número de particiones, pues más o menos aumentó de 3 a 5, ¿no? Durante el paso de la tormenta. Hay otras características, por ejemplo, la primera partición, que es el oleaje únicamente debido al viento, pues digamos, el número de ellos es mayor antes de que pase la tormenta, y disminuye después del paso de la tormenta. Nosotros en particular nos identificamos, trabajamos nada más con las 3 primeras particiones, que son los 3 primeros niveles de energía más altos. Este es un ejemplo del espectro de energía del oleaje en frecuencia de dirección, que corresponde a esta potencia máxima. Está graficado en escala logarítmica, y las zonas verdes, pues es ese periodo es la zona donde el oleaje o la línea de vaguada generó mayor energía, las olas más altas. Entonces, este es un espectro de energía en frecuencia y dirección que obtenemos a partir de las misiones de oleaje, y este espectro se da como entrada al software que calcula las particiones. Esta es la otra manera en que sabemos que podemos representar la energía del oleaje en una sola dimensión, que es el espectro de energía en el dominio de la frecuencia. Y bueno, podemos identificar determinados parámetros de oleaje, como la potencia, la altura significante, el periodo en el cual se presenta la mayor energía, la dirección dominante y el peralte de las olas. Ahora, en Perdón, particular, sí, perdón, ¿ya andamos en tiempo? maestro Marco, ya cumplimos Ok, con los 15 minutos, entonces, entonces, para ya cerrar. Gracias. este es la gráfica final, donde tenemos la altura generada en función del peralte de las olas para las tres primeras particiones, que son las fórmulas en que calculamos altura significante, peralte, fracción de rompiente, y este es el resultado final que nos interesa, ¿no? El poder determinar esos parámetros de oleaje que podemos utilizar para mediciones. Entonces, de manera muy particular, me gustaría resaltar que generalmente nosotros nos enfocamos o creemos que en la zona conurbada lo único importante son los frentes fríos, las huradas y los vientos producidos por ciclones tropicales. Sin embargo, no, hay otros tipos de fenómenos, como son las líneas de vaguada y las líneas de turbonada, que no presente aquí, pero también son importantes, ¿no? Y bueno,
comentarios finales están ahí, por lo que yo aquí terminaré la presentación. Muchas gracias y una disculpa por que me pasé un poquito del tiempo. Gracias, adelante. Muy bien, muchas gracias, maestro Marco Ulloa. No sé si alguien tenga alguna pregunta para el maestro. ¿Algún comentario? Muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues maestro Juan Carlos Barroso, si podemos continuar con la última presentación de esta sala 3. Adelante, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Vamos a dar inicio a continuar, perdón, con la última presentación en esta sala virtual 3. El trabajo es Estación Experimental para el Crecimiento de Películas Delgado por Rutas Químicas. Los ponentes son Francisco Javier Castillo Padrón, Eugenio Rodríguez González y Marco Antonio Merino Treviño. Ellos nos acompañan del Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada de Altamira, Instituto Politécnico Nacional. ¿Están presentes? Claro que Quiero sí. al maestro Francisco Castillo, sí. Adelante, maestro. Permítame, déjenme comparto. Sí. Les comento, como lo hicimos de inicio, tenemos 15 minutos para nuestra exposición y 5 minutos para que tengamos preguntas a cargo de los asistentes. No sé si ya Damos se ve la inicio, maestro. presentación. Sí, vamos a dar inicio a su presentación. Claro que sí. Muy buen día, mi nombre es Francisco Javier Castillo Padrón y el día de hoy les voy a presentar nuestro proyecto titulado Estación Experimental para el Crecimiento de Películas Delgadas por Rutas Químicas. Espero sea de su agrado. Como introducción, como contenido, tenemos lo que es la introducción, antecedentes, metodología, resultados, conclusiones preliminares y algunas de nuestras referencias consultadas. Iniciando, como introducción tenemos que durante las últimas décadas la síntesis de películas delgadas de algunos materiales han venido interesando a los investigadores e incluso a la industria en general. Esto debido a su gran campo de aplicaciones, siendo esto lo podemos observar en transistores, fotodetectores, biosensores, filtros ópticos y principalmente celdas fotovoltaicas. Para elaborar estas películas delgadas existen métodos físicos y métodos químicos. En este caso, este proyecto se centra en 3 métodos químicos que se explicarán a continuación. Como primer técnica tenemos el CBD o depósito por baño químico, donde solo se utiliza una solución a la que se le da temperatura, después se introduce un sustrato en ella, se espera un tiempo determinado y por último se extrae el sustrato y ya sobre el sustrato debe existir una película. Esta técnica puede ser de un ciclo único, en raras ocasiones se repite este crecimiento. Como segunda técnica tenemos el deep coating o recubrimiento por inmersión, donde solo se utiliza una solución sol a la que se le da temperatura, posteriormente se introduce el sustrato, se espera un tiempo determinado, después se extrae y ya sobre él crece una cantidad. Esto se puede hacer varias veces para aumentar el grosor de la película, no como en la técnica pasada. Por último, tenemos la técnica Silar, que es la técnica de síntesis de capa iónica sucesiva por absorción y reacción, en la cual se tiene una sal en una solución, donde se introduce el sustrato, posteriormente se enjuaga con agua destilada, después se introduce en otra sal, nuevamente se enjuaga con agua destilada y al final del proceso creció una película con los componentes de la primera y de la segunda sal. A esto se le llama un ciclo y en dependencia del espesor deseado se puede repetir n cantidad de veces. Cabe destacar que en esta técnica, esta explicación es para un compuesto binario, donde solo se utilizan 2 sales precursoras, pero también se puede utilizar compuestos ternarios y cuaternarios, añadiendo únicamente más sales y más enjuagues. Un análisis comparativo entre las 3 técnicas anteriormente convencionadas muestra que el sustrato realiza un conjunto de movimientos que son comunes en las 3, siendo la introducción en la solución de trabajo, el permanecer en la solución durante un cierto tiempo, después el retirado del mismo, y que una vez extraído el sustrato de la solución, puede introducirse en la misma o en otras soluciones para completar el proceso. Esta peculiaridad nos interesó, ya que permite pensar en el desarrollo de una instalación experimental donde se pueden realizar
estas tres técnicas. Como antecedentes de nuestro proyecto, tenemos que Rodríguez M. y colaboradores en 2021 trabajaron en el diseño y desarrollo de un software para el proceso de control oscilar utilizando un sistema embebido de bajo costo. En este proyecto elaboraron un diseño en 3D, que es la imagen de la izquierda, teniendo únicamente 2 grados de libertad, siendo este el eje X y el eje Z. Este sistema contaba para introducir las variables una pantalla touch de 7 pulgadas y del lado derecho se puede observar el proceso experimental que ellos hicieron para crecer películas de óxido de cobre por la técnica Silar, de la cual reportaron resultados favorables, dando películas comparables con las existentes en la literatura. A continuación, iniciaremos con la metodología del diseño de nuestro prototipo. Teniendo primeramente el diagrama bloques de nuestro sistema de control, teniendo dos líneas principales, la de control y la de alimentación, siendo la de control en color verde y la de alimentación en color roja. Partiendo de la interfaz de usuario, que se encuentra al lado derecho, esta es capaz de mandar las variables al microcontrolador. En este caso, las variables de control del sistema Silar son el número de ciclos, la velocidad de inmersión y emersión, además de los tiempos dentro y fuera de las soluciones y enjuagues. Posteriormente, el microcontrolador manda una señal a los drivers, permitiéndoles el paso del voltaje a los motores paso a paso. Una vez llegado al final de su recorrido, estos activan los finales de carrera, los cuales mandan una señal al microcontrolador para apagar estos drivers, siendo los controladores de los motores. Este proceso ocurre en cada uno de los ejes, permitiendo una calibración en cero, teniendo la coordenada 0,0,0 en los tres ejes respectivamente. Continuando con nuestra metodología, nuestro sistema está construido con piezas impresas en 3D, ya que esto permite un prototipado a una alta velocidad y a bajo costo, utilizando como materiales de impresión el ABS, esto por sus excelentes propiedades mecánicas y su alta resistencia. En esta diapositiva se pueden observar algunas de las impresiones diseñadas e impresas por nosotros. Continuando con nuestra metodología, tenemos nuestra primera versión de nuestro prototipo. El diseño 3D de la máquina se muestra del lado izquierdo y la instalación real se muestra del lado derecho. En la imagen se puede observar que nuestro sistema consta de 5 motores paso a paso, 2 en el eje X, 2 en el eje Y y únicamente un motor para el eje Z, dándonos un total de 3 grados de libertad. Tras realizar algunas pruebas después de esta primera versión de nuestro prototipo, observamos que necesitaba algunas mejoras, siéndolas principalmente el rediseño total del eje Z. Esto por su excesivo peso, su gran tamaño, quitándonos área de trabajo, además de que tenía un limitado recorrido en el eje Z. Por lo tanto, se propuso rediseñar en su totalidad, cambiando los tubos utilizados de 1 pulgada de acero inoxidable por tubos de 8 milímetros. Esto nos dio mucho más espacio y nos quitó mucho peso. Además, se rediseñó nuevamente nuestro primer portasustratos propuesto. En la parte del portasustratos, las mejoras que se le hizo, se pueden observar 3 imágenes, siendo la primera la versión número 1, donde únicamente se podía montar un portasustratos y el montaje era un poco complicado. Al tener estos sustratos una película delgada, tienen que manipularse de una forma muy fácil para evitar dañar el crecimiento. Por lo tanto, diseñamos una mejor forma que pudiera facilitar este proceso. Por último, añadimos la posibilidad de utilizar diferentes sustratos con diferentes espesores, ya que en ocasiones se crece sobre materiales que no es únicamente vidrio. Siguiendo nuestra metodología, tenemos la segunda versión de nuestro prototipo, siendo el diseño 3D del lado izquierdo y la instalación real del lado derecho. Además de mejorar el eje Z y el portasustratos, también decidimos implementar un cambio de una HMI. Nuestro sistema para introducir las variables o nuestra HMI, siendo esta una interfaz humano-máquina, al principio era similar al de una impresora 3D, teniendo esta una pantalla LCD de 20 por 4 caracteres y un encoder rotativo para la selección de los parámetros. Al percatarnos que esto era muy complicado de seleccionar, optamos por cambiarlo por una pantalla táctil de 2.4 pulgadas. Esta nos funcionó de maravilla, pero la inconveniente que presentaba era que era demasiado pequeña, por lo que actualmente nos encontramos trabajando para la introducción de una pantalla de 7 pulgadas.
Como metodología del crecimiento de nuestras películas, tenemos la metodología para la elaboración de óxido de níquel por la técnica SILAR, reportada por Acaltún y colaboradores en 2014, donde se tiene una fuente de iones níquel y una fuente de iones OH. Los pasos para elaborar estas películas son, o como se podría definir un ciclo, sería primeramente introduciendo el sustrato en la fuente de iones níquel a 60 grados por 30 segundos. Posteriormente, introducir el sustrato en la fuente de iones OH a 80 grados por 7 segundos. Y como número 3 tenemos un secado en aire a 80 grados por 30 segundos. Por último, un enjuague en agua a temperatura ambiente por 30 segundos. Todos estos pasos, del 1 al 4, se pueden repetir hasta alcanzar el espesor requerido. En nuestro caso, ocupamos películas de 100 a 50 nanómetros. A continuación, se mostrará un crecimiento por la técnica SILAR, que es un pequeño video elaborado con nuestro prototipo. Espero sea de su agrado. Ahí en la última parte del video se puede apreciar cómo es que el resultado final de nuestro crecimiento y cómo es que queda una película sobre el sustrato de vidrio. Continuando con los resultados, en este caso tenemos la transmitancia hechas a algunas de nuestras películas de óxido de níquel con la metodología de TASCOPRU y colaboradores. En el gráfico de la izquierda tenemos la longitud de onda en nanómetros y en el eje X la transmitancia en porcentaje. Disculpe, lo dije mal. En el eje de las X tenemos la longitud de onda en nanómetros y en el eje de la Y la transmitancia en porcentaje. En la gráfica se puede observar que el sustrato de vidrio en color negro tiene una mayor transmitancia en comparación con las otras muestras. Esto debido a que el sustrato no cuenta con ninguna película. Calculando el gap por el método de la derivada, para el sustrato de vidrio y el de la película 1, se observa que comparten el mismo máximo, dando un gap aproximado de 3.85 electronvolts. Utilizando el método de Tauc para determinar el gap, nos da un valor aproximado de 4 electronvolts en cada una de las muestras, muy similar al método de la derivada, siendo este el mismo gap del vidrio. Regresando a la gráfica de transmitancia en color azul, se muestran las señales de la película 1 eliminando la contribución del sustrato, observando que el sustrato absorbe antes que la película. Al tratar de calcular el gap de esta señal, nos percatamos de que no cuenta con ningún máximo bien definido, por lo que no se puede determinar el gap de esta muestra. Continuando con las caracterizaciones, se realizó difracción de rayos X a alguna de las muestras, en este caso con la metodología anteriormente mencionada. En el gráfico tenemos en el eje de las X 2θ en grados y en el eje de la Y la intensidad en conteo de señal. En esta gráfica podemos observar 3 señales, siendo la de color verde la del sustrato FTO, en azul la de una película crecida sobre el sustrato FTO y en negro una película crecida sobre vidrio convencional. Comparando el gráfico con la literatura, sobre el sustrato de vidrio se pueden observar familias de planos característicos del hidróxido de níquel, marcados con un círculo en color negro, siendo los mostrados en el gráfico. En color verde y con un pequeño trébol se tienen las señales características del sustrato FTO, siendo este de óxido de estaño, dopado con flúor, teniendo las familias de planos mostradas en el gráfico. Concluyendo que nuestras primeras películas elaboradas por la metodología de TASCOPRU y colaboradores no tenemos óxido de níquel, pero sí un precursor que es el hidróxido de níquel. Por lo que optamos en cambiar nuestra metodología. En este caso seguimos la reportada por Acaltún y colaboradores que se explicó a un inicio, teniendo los siguientes resultados. En el gráfico de la izquierda tenemos en el eje de las X la longitud de onda en nanómetros y en el eje de las Y la transmitancia en porcentaje. En la gráfica de la transmitancia se observan 2 películas llamadas P4, una sin tratamiento térmico y otra con tratamiento térmico. Podemos ver que la película sin tratamiento térmico cuenta con una mayor transmitancia rondando un 50% como máximo,
Sin embargo, la película con tratamiento térmico no pasa del 20%. Esto debido a que el tratamiento térmico hizo más opaca la película, aumentando su absorbancia. Calculando el gap del sustrato FTO por el método de la derivada y de la película P4, podemos ver que la película sin el tratamiento térmico cuenta con el mismo gap que el sustrato. Sin embargo, la película con el tratamiento térmico se encuentra con un máximo desplazado a 356 nanómetros, dando un gap de 3.48 electronvolts, dándonos el primer indicio que contamos con películas de óxido de níquel. Continuando con los resultados, utilizando el método de Tau, se calcula el gap para las películas P4 anteriormente mostradas y el sustrato del vidrio FTO, dando a la película sin tratamiento térmico casi el mismo valor de 3.9, siendo este el gap del sustrato. Pero en el caso de la película P4 con el tratamiento térmico, se tiene un gap de 3.6 electronvolts, siendo este diferente al del sustrato y en el rango que se encuentra el óxido de níquel reportado. El rango es de 3.5 a 4 electronvolts. Continuando con el difractograma de las películas anteriores, tenemos lo siguiente. En el gráfico de la izquierda tenemos en el eje de las X 2θ en grados y en el eje de las Y la intensidad en conteo de la señal. En esta gráfica de Rx podemos observar que las tres señales, siendo la de color azul la película P4 sobre el FTO sin tratamiento térmico, tiene señales características del hidróxido de níquel, con las familias 202 y 110. En color verde, las señales del sustrato del FTO con sus familias de planos correspondientes. Por Muy bien. último, en negro, se observa la señal de la película P4 con tratamiento térmico sobre FTO. Analizando detenidamente las señales de esta película, nos percatamos que contaba con señales con desviaciones en comparación con las apreciadas en el sustrato puro. Por lo tanto, se realizó una deconvolución de esta señal, obteniendo con ello las señales características del óxido de níquel reportadas en la literatura para una estructura cúbica. Concluyendo que el tratamiento térmico en las películas propicia la liberación de hidrógeno, dejando únicamente el óxido de níquel buscado. Como conclusiones Ok, preliminares, maestro Javier, dígame. maestro Francisco, ya estamos con los 15 minutos, ¿sí? Claro que sí. Para que se Ya sí, es la última. adelante. Como conclusiones, tenemos que se desarrolló un sistema a bajo costo en el cual es posible la fabricación de estas películas por las tres rutas químicas mencionadas, además de que los resultados presentados por las películas de óxido de níquel por la técnica SILAR demostrado que se pueden obtener películas de alta calidad. Sería todo. Muy Muchas bien, gracias. pues muchas gracias, maestro Javier, Francisco, perdón, Castillo. Muchas gracias al maestro Samuel también. Gracias al maestro Marco y a todos los colaboradores y autores en estas muy interesantes ponencias. Muchas felicidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el maestro Francisco Javier? Nadie. Ok. Muy bien. Bueno, ahora lo que les vamos a pedir, por favor, para cierre, vamos a encender nuestras cámaras, por favor, todos. Vamos a hacer una captura de pantalla con las cámaras encendidas como evidencia de nuestra participación. Muy bien. Bueno, vamos a... Permítanme un momento. Ya tomé una, pero ya prendieron otra cámara. Vamos a hacer otra toma. Listo. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos los participantes. Les agradecemos haber estado con nosotros a nombre de la academia. Nosotros, el maestro Juan Carlos Barroso, su servidor, el maestro Juan Carlos Salas. Les agradecemos su participación y los felicitamos por sus trabajos de investigación al contribuir con este 14º Congreso Internacional de la AMM. Muchas gracias. A las 3 de la tarde, creo que tenemos por ahí un taller. Nos acaban de mandar el anuncio, entonces, pues, si algún comentario al respecto, compañeros. Buenas tardes. Nada más para recordarles que al taller hay que inscribirse al correo que está ahí en el chat y este va a ser realizado a las 3 de la tarde de 3 a 6 en la sala virtual número 1 donde los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias a los moderadores de esta sala virtual número 3 para esta sesión de ponencias orales.
Muchas gracias, moderador número 1. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, nuestro Juan Carlos. Saludos. Muchas gracias a todos. Saludos, buena tarde.